Iglesia de Cristo Romanos 16:16. La Iglesia de Cristo que se reúne en el barrio Marvin Marín de Managua, Nicaragua. Te da la bienvenida a este curso bíblico que dice la Biblia. Este es un curso publicado en línea por iglesiadecristo.com y distribuido físicamente por Worldwide Spanish Literature Ministry, el Ministerio Global de Literatura en Español. Damos gracias a Dios porque hoy nos da la oportunidad de ofrecer este gran ejemplar de conocimiento, que con muchos esfuerzos ministros de la Iglesia de Cristo por años han compartido con la ayuda de Dios, para todas aquellas almas que le aman y quieren una vida eterna junto a Él. Damos gracias cada esfuerzo y dedicación en esta gran obra del Señor, cumpliendo así la gran comisión, Mateo 28:18 al 20. Lección 1. El origen de la Biblia. La Biblia se compone de una colección de 66 libros, escritos por aproximadamente 40 hombres. Sin embargo, 3.800 afirmaciones en el Antiguo Testamento sostienen firmemente que la Biblia proviene de Dios. Éxodo 19:9, 20:1, Isaías 1:10, Ezequiel 1:3. El Nuevo Testamento también afirma la inspiración divina del Antiguo Testamento, y asevera lo mismo en cuanto a sus propias escrituras. Timoteo 3:16, Segunda de Pedro 1:20, 21, Primera de Tesalonicenses 2:13, Juan 16:13. Dios inspiró la Biblia, no realmente por escribirla ni dictar las palabras mismas, sino por guiar los pensamientos de los escritores para que escribieran la verdad. Juan 14:26. Pero, ¿cómo podremos comprobar que estas pretensiones son verdaderas? Algo de la evidencia se ve en lo siguiente: un origen razonable. Científicos modernos están de acuerdo en que nuestro universo presente tuvo un principio, porque está teniendo un fin. Las riquezas de la Tierra se están agotando. El sol se va apagando poco a poco. Las estrellas están desapareciendo. Entonces, ¿cuál fue el gran poder que dio al universo su principio? La primera oración de la Biblia nos da la explicación más razonable. Dios creó los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Pero el ateo interroga, ¿de dónde vino Dios? La respuesta es la misma que él tendría que dar a otra pregunta: ¿de dónde vino la materia? Francamente, algo no pudo aparecer de la nada. Por lo tanto, algo siempre existió. Los cristianos creemos la afirmación de la Biblia en cuanto a la creación del universo por Dios, Hebreos 11:3. Es posible que el ateo ridiculice esta fe, pero sus creencias también son producto de una fe. La fe ateísta es que la materia siempre ha existido, y que nuestro universo existe por pura casualidad. La pregunta que hacemos hoy es, ¿la fe de quién será más razonable? A continuación, presentamos algunas evidencias que comprueban la veracidad del relato bíblico sobre la creación. El universo con diseño. ¿Qué sucedería si alguien encontrara un reloj fino en el campo y exclamara: «Mire lo que por casualidad se creó de la materia»? Francamente, tal conclusión sería absurda. De la misma manera, es igualmente irrazonable inferir que nuestro universo llegó a existir solamente por casualidad. La Tierra y los planetas que circundan el Sol forman un complicado mecanismo que tiene más utilidad, eficiencia, precisión y duración que cualquier cosa creada por el hombre. El universo funciona con tanta precisión que los días, las estaciones y la atmósfera de la Tierra han permanecido inalterados a través de la historia del hombre. Aún los eclipses de luna pueden ser calculados en el minuto exacto. Por eso, tal como un reloj implica la existencia de un creador inteligente, las complejas e inteligentes delineaciones del universo denotan un arquitecto divino. La creación. La Biblia revela a un mismo tiempo el orden y la manera en que apareció la vida en esta tierra. Génesis 1:1 al 31 demuestra que la vida apareció en el siguiente orden: las plantas, la vida del agua, las aves,
los animales de la tierra, y, finalmente, el hombre. La ciencia de la paleontología ha descubierto que durante 500 millones de años la vida apareció en el mismo orden general como el descrito en la Biblia. La Biblia indica que la creación fue realizada en 6 días. Salmo 19:1, Romanos 1:18 al 20. Ciertamente nuestro Dios, que es omnipotente, pudo haber creado el universo en 6 días de 24 horas cada uno. Pudo haber hecho que la Tierra tuviera la apariencia de tener millones de años de edad. Es posible que, en los árboles de un solo día de edad, creados completamente crecidos, aparecieran ruedas de crecimiento que aparentaban una gran edad. Al cumplir su primer año en la Tierra, quizás Adán aparentaba tener 30 años de edad, o más. Por acelerar el proceso de la naturaleza, Dios podría formar los estratos de la Tierra y los fósiles con gran rapidez, formando así el carbón, el petróleo, y otras formaciones subterráneas de provecho para la humanidad. Complejidad de la vida. La Biblia dice que Dios creó todas las cosas para que produjeran, según su género, Génesis 1:11 y 21:25. Observando la vida, ciertamente vemos que se confirma esta ley natural. Ocurren variaciones entre algunas especies de animales, pero las clases, los órdenes y las familias básicas siempre son uniformes. La ciencia moderna no ha sido capaz de explicar debidamente cómo las mudanzas, o cambios, podrían desarrollar una forma de vida superior. En efecto, las experiencias pasadas enseñan que las mudanzas usualmente perjudican la calidad de vida, en vez de mejorarla. Julian Huxley, el famoso evolucionista, ha admitido que la probabilidad de que ocurran varios cambios favorables en sucesión por medio de la evolución es 1 en 1000 millones. No obstante, miles de millones de tales cambios serían necesarios si la teoría de la evolución fuese verídica. Esto demuestra la completa improbabilidad de esta teoría, y la firme probabilidad de la divina creación. No hay contradicción entre la Biblia y la evolución en sí, sino con la evolución ateísta que ignora las cualidades del hombre que la ciencia es incapaz de explicar, ignora que el planeta Marte es estéril, y que nunca se ha probado la generación espontánea de la vida. El científico ateo se limita a leer solamente los escritos de otros ateos y cierra su mente contra toda evidencia que no cuadra con sus ideas preconcebidas. Al mismo tiempo hay fanáticos religiosos que tienen a la evolución como una gran mentira, cuando todo científico sabe que es un hecho. La evolución en sí, sin embargo, es una bella habilidad que Dios diseñó en su creación para que sus criaturas, tantas plantas como animales, pudieran sobrevivir en un mundo lleno de cambios. También la complejidad del intelecto y de la personalidad del ser humano, su sentido estético para evaluar la belleza, y su conciencia para discernir entre el bien y el mal, indican la creación del hombre, a la imagen de Dios, Génesis 1:26. Es razonable creer que el intelecto o la personalidad humana fueron desarrollados accidentalmente de la substancia. ¿No es más razonable convenir con la Biblia en que una inteligencia suprema y personal creó la inteligencia humana? Sí. El diseño armonioso del universo, la aparición de la vida sobre la Tierra y la complejidad de la vida, testifican la veracidad de lo que dice la Biblia sobre la creación. Considerando el hecho de que la Biblia fue escrita hace 3000 años, en medio de un mundo ignorante y supersticioso, su aseveración de que Dios creó el universo indica sin lugar a dudas que la misma potencia divina reveló la verdad de la creación en la Biblia. Verdades irrefutables. Se ha encontrado que las enseñanzas bíblicas están de acuerdo con los mejores principios en cada campo del estudio moderno. La Biblia es la guía moral más poderosa del mundo, y ningún hombre ha sido capaz de mejorarla. La psicología, una ciencia moderna, ha descubierto recientemente unos de los principios para la salud mental que la Biblia ha enseñado por siglos. Innumerables libros analizan la descripción bíblica de los métodos de Jesús,
reconociéndose como el profesor y sociólogo por excelencia. Descubrimientos arqueológicos siguen probando la exactitud histórica de la Biblia tocante a cientos de ciudades, naciones, reyes e incidentes antiguos. Hasta el relato del diluvio, Génesis 6, se haya registrado en antiguos escritos babilónicos. Cada hecho geográfico mencionado en el libro de los Hechos ha sido comprobado como verdadero por un erudito quien, en el esfuerzo de refutarlos, se convenció de su veracidad. También la teología bíblica, especialmente la doctrina del sacrificio de Cristo por los pecadores, se considera como el más profundo de los pensamientos religiosos. ¿Cómo pudieron los hombres que vivieron hace 1900 hasta 3400 años escribir verdades tan profundas en todos los campos del estudio moderno mencionados anteriormente? ¿Cómo fue posible que los carpinteros y los pescadores ignorantes de Galilea sobrepasaran a los hombres más educados de sus días, revelando los pensamientos teológicos más profundos de la historia de la humanidad? ¿Es posible que la Biblia pueda contener tanta exactitud en tantas áreas del conocimiento humano, y mentir tocante a su propio carácter como la palabra de Dios? ¿Es concebible que el mejor guía moral del mundo pueda ser también el mayor impostor? En realidad, las verdades reveladas en la Biblia testifican su inspiración divina. Un libro unido. La Biblia, aunque escrita por cerca de 40 hombres durante unos 1600 años, contiene una unidad y consistencia maravillosa. El Antiguo Testamento predice aún la venida del Nuevo Testamento, Jeremías 31 en 31, Hebreos 8 en 6-13. Los 66 libros de la Biblia fueron escritos por reyes, profetas, pastores, labradores, pescadores, colectores de impuestos, doctores, ricos, pobres, educados e ineducados. Escribieron sobre los grandes temas de Dios, del hombre, la moralidad, la salvación y la vida eterna. Sin embargo, sus escritos poseen una armonía que sería imposible sin la dirección unificadora de Dios. Un libro indestructible. Jesús dijo: "El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán", Marcos 13:31. La Biblia ha sufrido más ataques que cualquier otro libro que el mundo ha conocido. Un emperador romano, Diocleciano, 301 al 304, años después de Cristo, mientras perseguía a los cristianos, hizo un esfuerzo determinado para destruir la Biblia. Irónicamente, su gran tumba fue usada por la Iglesia para sus reuniones por más de 1000 años. El gran agnóstico francés Voltaire dijo en el siglo XVIII que la Biblia sería un libro olvidado en 100 años. Posteriormente, la Sociedad Bíblica de Ginebra ocupó la casa de este hombre incrédulo, y actualmente la Biblia es el libro de más venta en todo el mundo. En 1861 la Academia Francesa de las Ciencias enumeró 51 hechos que supuestamente refutaban la Biblia. Ninguno de estos hechos se consideran como la verdad hoy en día. Muchos otros esfuerzos se han realizado para destruir la Biblia. Ha sido examinada, criticada y atacada severamente por muchos, pero el tiempo y los descubrimientos nuevos siguen probando que cada ataque es injusto, falso y vano. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. 1 Pedro 1:25. Profecías exactas. Muchas profecías de la Biblia enfatizan la primera venida de Jesucristo. El siguiente bosquejo enumera algunas de ellas. Note que casi cada aspecto de la vida de Cristo se había predicho siglos antes de que Él llegase. Por ejemplo, la profecía de Isaías 53 profetizó en el versículo 3 el rechazo de Cristo. En los versículos 4 al 6, su sacrificio por los pecados de otros. En los versículos 7 y 8, su juicio. En los versículos 8 y 9, su muerte con los malos, los 2 ladrones, y su entierro con los ricos, en la tumba de José de Arimatea. Y la profecía está desarrollada en los demás versículos del capítulo.
¿Cómo pudo escribir Isaías una descripción tan bella y completa de Jesús 700 años antes de su nacimiento? Esta es solo una muestra del poder de esta evidencia del origen divino de la Biblia. Adjuntamos también el cumplimiento de estas predicciones. Y naturalmente, la Biblia contiene muchas profecías acerca de otros tópicos. Profecías de Cristo. Todas estas profecías fueron hechas entre los años 1400 a 400 a.C., y fueron cumplidas durante su vida. A su linaje de la tribu de Judá, predicho en Génesis 49:10, cumplido en Mateo 1:1 al 3. B del linaje de David, predicho en Jeremías 23:5, cumplido en Mateo 1:16. C. Su nacimiento en Belén, predicho en Miqueas 5:2, cumplido en Mateo 2:1 al 6. D. Su nacimiento de una virgen, predicho en Isaías 7:14, cumplido en Mateo 1:18 al 23. E. Su divinidad y autoridad, predicha en Isaías 9:6, cumplida en Juan 1:1, Efesios 1:20 al 22. F. Su entrada triunfal, predicha en Zacarías 9:9, cumplida en Mateo 21:1 al 9. G. Su rechazo, predicho en Isaías 53:3, cumplido en Juan 19:14 y 15. H. Su muerte por crucifixión, predicha en Salmo 22:16, cumplida en Juan 19:16 al 19. I. Su muerte con malos, predicha en Isaías 53:9 y 12, cumplida en Lucas 22:37, Mateo 27:38. J. Su entierro con los ricos, predicho en Isaías 53:9, cumplido en Mateo 27:57 y 60. K. Echaron suerte por sus ropas, predicho en Salmo 22:18, cumplido en Juan 19:23 y 24. L. Difamado, predicho en Salmo 22:6 al 8, cumplido en Primera de Pedro 2:21 al 23. M. Su sacrificio por los pecados ajenos, predicho en Isaías 53:4 al 6 y 10 al 12, cumplido en Primera de Pedro 2:24 y 25. Segunda de Corintios 5:21. N. Su resurrección, predicha en Salmo 16:10, cumplida en Hechos 2:24 al 32. O. Su ascensión al trono, predicha en Salmo 110:1 al 4, y cumplida en Hechos 2:33 al 36. Hay muchas otras evidencias para demostrar el origen divino de la Biblia, como, por ejemplo, la atracción e influencia universal de la Biblia, su descripción del carácter perfecto y la obra de Jesús, y el hecho de que su mensaje acerca de Cristo es la única solución adecuada para el problema del pecado. El peso acumulador de tanta evidencia para la invención divina de la Biblia es abrumador. Un libro preservado. Ahora estudiaremos cómo la Biblia ha llegado a nosotros preservada cuidadosamente a través de los siglos. El Antiguo Testamento se comenzó a escribir más o menos 1400 años antes de Cristo, y fue escrito en el idioma antiguo de los hebreos. La última parte de la Biblia, el Nuevo Testamento, fue escrito en el primer siglo después de Cristo en el griego antiguo. Sin embargo, usted tiene en su posesión un ejemplar de la Biblia en su propio idioma, traducido por eruditos competentes de estos idiomas antiguos. ¿Cómo podemos saber si la Biblia que tenemos hoy es el mismo mensaje de Dios que los escritores inspirados escribieron hace más de 1900 años? Manuscritos antiguos. Sabemos que tenemos la Biblia preservada correctamente porque tenemos manuscritos de ella que tienen más de 1500 años escritos en el idioma original. Tres de los más famosos son: 1. El Sinaítico, escrito cerca del año 340 después de Cristo, hoy guardado en Londres. 2. El Vaticano, escrito cerca del año 350 después de Cristo, hoy guardado en Roma. 3. El Alejandrino, escrito en el siglo V, hoy guardado en Londres. 4. Otros tres manuscritos del siglo V se llaman el Efraíni, el Besa y el Washington. También,
Miles de otros manuscritos antiguos y pergaminos de la Biblia en el hebreo y el griego original atestiguan la exactitud de nuestra Biblia. Traducciones. También numerosas traducciones antiguas de la Biblia verifican tanto la exactitud de los manuscritos mencionados anteriormente como el texto de la Biblia hoy en día. Una es la Vulgata, versión oficial católica romana, que es una traducción en latín por Jerónimo, en el año 405 después de Cristo. Otras traducciones existen en los idiomas siríaco, egipcio, hebreo, etiópico y armenio. Todas ellas fueron hechas entre el tercer y sexto siglos. Hay otras traducciones también, y cientos de copias de ellas son muy antiguas. La Biblia podría ser reproducida hoy mismo, usando solamente estas traducciones. Citas antiguas. Los escritos de varios líderes de la Iglesia de los primeros siglos están actualmente accesibles. Citan libremente de la Biblia. Algunos de ellos posiblemente citan de los escritos originales del Nuevo Testamento. Eruditos bíblicos dicen que, si el Nuevo Testamento fuera completamente destruido o perdido, el contenido completo de este sagrado libro se podría reproducir por las citas hechas por estos autores primitivos. Al tener manuscritos, traducciones y citas antiguas, hay más evidencia sobre el texto de la Biblia que para cualquier otro escrito antiguo. Es por esto que la Biblia ha quedado casi sin alteración a través de los siglos. Como evidencia de esto, en 1948 una copia del libro de Isaías fue encontrada en unos cántaros cerca del Mar Muerto en Palestina, que fue escrita en el primer siglo antes de Cristo. Al compararla con el libro de Isaías en nuestra Biblia moderna, observamos que es virtualmente idéntica. Así que, por la providencia de Dios, la palabra del Señor permanece para siempre. Primera de Pedro 1:25. Conclusión. El estudio del origen de la Biblia es una experiencia conmovedora. La inspiración divina se ve en su explicación razonable de la creación, en sus enseñanzas verídicas, en su unidad, en su indestructibilidad y en el cumplimiento de sus profecías. Es el mensaje inspirado de Dios, el cual ha sido preservado a través de todas las generaciones en miles de manuscritos antiguos, en traducciones y citas. Continuando el estudio de la Biblia, usted hallará que su contenido es aún más conmovedor y más rico que el estudio de su origen. Fin. Ahora prosiga escaneando con su celular los siguientes códigos QR. Alaba al Señor y se goza mi espíritu en Jesucristo. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Dios, pues sus obras son poderosas. Con su espíritu Él me guiará. Bondadoso ha sido mi Señor, grande es el Señor, grande es el Señor. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Jesucristo. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Dios, pues sus obras son poderosas. Con su espíritu Él me guiará. Bondadoso ha sido mi Señor, grande es el Señor, grande es el Señor.